Son las 6. Onda Capital, 95.1. Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica. Hola, buenas tardes a todos los oyentes, bienvenida a este nuevo programa de Redes con Pedro García y Andrés García y Salud Pallares al habla. En este tercer programa vamos a hablar de las pruebas PISA con el jefe de estudio de un instituto de Bormujos. Hablaremos con Javier Pérez Rollo de desigualdad y separación. Hablaremos con Samuel Crespo de adolescencia, violencia y redes sociales, y con Praxedes Caballero hablaremos de la problemática de la presencia de la religión en las escuelas. Comenzamos, ¿no? Adelante, comenzamos. Venga, pues vamos con los comentarios de redes a noticias de actualidad educativa. Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa. Esta mañana, niños queridos, hay algo nuevo en el aula. Hay algo nuevo que vosotros podéis ver. Me refiero a esos dos señores que hay allá al fondo. Y hay algo nuevo que vosotros no podéis ver todavía, porque sois muy pequeños. Pero que yo os voy a enseñar a ver, o por lo menos lo voy a intentar porque esa es mi obligación, quizás mi única obligación. Hoy hay en esta clase una falta absoluta de libertad. Esos dos señores, que no son niños, que no son yo mismo, y a quienes he intentado impedir que entrasen en el aula, se han colado aquí. Y lo que es mucho más grave aún, me han exigido que os haga un examen para que ellos puedan calibrar cuál es el estado actual de vuestros conocimientos. Y después de todo esto, os diré que pretenden reíros conmigo, oh niños, que la suya es una ocupación pacífica del pueblo, que mayor violencia que la que se ejerce contra el espíritu. Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles más famosas, las ingles y la literatura. 1 kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? El jaque a la ingle. ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestad a las preguntas. ¿Ha terminado usted ya? Sí, señor.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Bueno, han escuchado ustedes un audio que muchos reconocerán. Es unas escenas de la película Amanece que no es poco, la famosa escena de las ingles, donde el maestro del pueblo, ante la presencia de dos personas ajenas al aula, coloca este examen absolutamente surrealista y termina con ese ruido que ustedes han escuchado, que no es más que una bofetada que le dan al maestro por parte de uno de los visitantes. Hemos querido empezar así para hablar de las pruebas PISA, y ustedes piensen, que cada cual piense por qué relación puede haber entre las ingles, como la han oído, y las pruebas PISA. ¿Por qué? Las pruebas PISA se están aplicando en estos momentos en toda Europa, en España y en Andalucía, porque se están aplicando entre el 23 de abril y el 31 de mayo. Y quizás sería bueno el conocer algunos detalles ante tanta avalancha periodística sobre el tema, que muchas veces no nos deja ver el bosque. Vamos a ver, PISA es la mayor encuesta mundial sobre educación, eso no cabe ninguna duda. Solo en España lo van a pasar 40.000 alumnos, solo en España. Es pasada en todos los países de la OCDE, tanto países de la OCDE como de fuera de la OCDE. Una cuestión importante, es de la OCDE, es decir, está confeccionada por una organización de carácter económico, de carácter no cultural, no educativo, sino de carácter económico, lo cual le da un sesgo para muchos criticable. Se pasa a alumnos de 15 años, estén en el curso que estén, no se trata de examinar a segundo de ESO, tercero de ESO, los que den un currículo o den otro. No, PISA lo que se plantea es qué competencias debe conocer un alumno de 15 años, esté en el lugar que esté y esté en el sistema educativo que esté. Y además es muy interesante. Habría que insistir también en la idea de que no es una encuesta inocente, porque claro, genera rankings. Claro. Es a lo que iba en ese sentido. Es decir, genera ranking, quiera o no. Quiero decir, PISA puede decir, y sus defensores lo dicen, que da más datos sobre el sistema educativo que sobre los alumnos. Y eso es cierto. Es decir, está hecha para eso, para hablar sobre cómo funcionan los sistemas educativos. Porque junto a los datos puros y duros, en lectura y en ciencia y en matemática, que son las tres áreas que periódicamente repasa, da muchos datos de entorno sociocultural, entorno socioeducativo, pública-privada, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha pasado? El reflejo mediático automáticamente es ranking. Estamos por debajo, estamos por encima, qué comunidad está por encima, qué comunidad está por debajo. Cuando lo interesante quizás no es tanto los datos brutos y el ranking, sino otros dos o tres aspectos que queremos subrayar aquí. Vamos a ver, PISA se organiza en torno a una base 1000, es decir, 1000 sería el resultado óptimo, y media de 500. Bien, claro, cuando estamos hablando si hemos subido 10 puntos, 15 puntos, 2 puntos, 4 puntos, vamos a ver, vamos a hacernos por la idea de que una diferencia de 70 puntos es un curso escolar. Cuando hay una diferencia entre unos resultados y otros que llegue a 70 puntos, hay una diferencia por un curso escolar. Claro, como podrán imaginar, una diferencia de 10 puntos, de 12 puntos, de 8 puntos es insignificante. Pero lo interesante de PISA no son, por lo tanto, los resultados puros y duros, sino las tendencias. Se está haciendo desde el año 2000. Llevamos ya 18 años. Cada 3 años se hace de lectura, matemática, ciencia y vuelta a empezar. Por lo tanto, en el 2000 se hizo de lectura, en el 2009 otra vez de lectura y en el 18 otra vez de lectura. Pero no es que se haga solo de lectura, sino que es la materia predominante. Se hace también de matemática y ciencia, pero es la que en ese año predomina. Antes de
entrevistar a un jefe de estudio de un instituto donde se está desarrollando, sí nos gustaría dar algunos datos más. En Andalucía se va a aplicar en 53 centros, unos 2.100 alumnos. En España ya hemos dicho que unos 40.000. Y en Sevilla pues se hace sobre 11 IES. 11 IES, por lo tanto, unos 500 alumnos. Tiene un carácter muestral. Los resultados en diciembre de 2019 es cuando saldrán. Pero vamos a quedarnos con algún resultado que nos sirva de comparación para cuando salga. Para España, estancamiento es la palabra que mejor resume por la prueba PISA, un sistema estancado y con grandes diferencias entre comunidades autónomas. Para Andalucía, una distribución por niveles de rendimiento que hace que Andalucía tenga unos resultados peores que su nivel socioeconómico. Mientras que España saca resultados mejores que su nivel socioeconómico o Castilla y León, Andalucía está por debajo. Es decir, PISA distribuye los resultados de los alumnos en 6 escalas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El no alcanzar el nivel 2 se considera el nivel de fracaso más notable, y el 5 y 6 por los niveles excelentes. Pues bien, les voy a dar 2 datos al respecto. El 40% del resultado de los alumnos andaluces, o dicho de otra manera, Andalucía tiene un 40% más de alumnos con un nivel inferior a 2 que lo que le correspondería por su nivel socioeconómico. Y tiene un 40% de alumnos menos de nivel 5 y 6 que lo que le correspondería por su nivel socioeconómico. Es decir, tenemos por lo tanto un cierto fracaso del sistema. Y en segundo lugar, y acabamos aquí estos datos que nos parecían interesantes como introducción. En Andalucía es importante de quién eres hijo, más que en otras comunidades. Y les doy 2 datos. El 40% de los hijos de familias desfavorecidas no llega a un nivel 2 en PISA. El 40% de hijos de familias desfavorecidas no llega a un nivel 2 en PISA. Y el 60% de los alumnos con un nivel 5-6 son de familias, digamos, de un cuartil económico superior. Yo creo que son datos suficientemente elocuentes. Bien, como decíamos, se aplica en 11 centros y uno de ellos el IE Juan Ciudad Duarte de Ebormujo, y tenemos a su jefe de estudio al teléfono, ¿no? Hola, Alfredo. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? Alfredo Sainz es el jefe de estudio del IE Juan Ciudad desde hace además muchos años, por lo tanto tiene bastante experiencia al respecto, y además de los jefes de estudio notable, que no solamente hace horarios, sino se interesa también por lo que hay dentro de los horarios. Mira, Alfredo, ¿cómo han ido en general el desarrollo de las pruebas PISA en tu centro? Ya se han realizado, ¿no? Sí, ya se han realizado y bien. En principio todo muy bien. Es decir, que el primer año que teníamos nosotros pruebas, no había tocado ningún año. Hemos hecho otras muchas pruebas de muchos tipos y de estudios de universidad y esas cosas, pero el PISA no. Y la verdad es que bien, muy bien. Desde el punto de vista organizativo de los niños, realmente es una prueba que al centro no le implica mucho esfuerzo, ya, realmente en el día a día. Alfredo, ¿y notan los alumnos grandes diferencias entre estas pruebas y lo que normalmente hacen en las aulas? Hombre, claro que notan. En primer lugar, la prueba la hacen delante de un ordenador. La prueba la tienen que hacer delante de un ordenador. Entonces, solamente el efecto del ordenador ya el entorno ya juega a favor. Era curioso asomarse a ver la prueba y verlos allí embobados con las pantallas, que estoy convencido que la misma pregunta en papel no estaban tan emocionados. Entonces, bueno. ¿Y los contenidos tienen también por diferencia? No solo el medio, sino también por los contenidos. Es que ese es uno de los problemas, de que realmente yo a día de hoy no puedo decir los contenidos que han pasado mis alumnos en las pruebas. Ya. Es decir, de hecho yo en la cuando empezaron las pruebas, en nuestro centro fueron 50 y tantos niños los que hicieron las pruebas, lo hicieron en el salón de actos, y yo cuando entraron, pues los llevé, los fui buscando, los acompañé, me quedé con ellos, me fui al final del salón de actos y me dijeron, no te puedes quedar al final que ves las pantallas, tú no puedes ver la prueba. Entonces yo me tuve que estar allí desde el principio viendo las caras, pero no podía ver las pruebas. Entonces yo no sé
qué pruebas han pasado ni cómo son. Eso sí, después hablé con ellos. Esa era la pregunta que te quería claro, hacer. Después hablaba con ellos cuando salían, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Y todos me decían, la referencia que me decían todos es, ofu, maestro, pues mucho que leer. Todos decían, mucho que leer. Pero curiosamente, me hicieron un par de contestaciones muy curiosas que decir, bueno, pero tampoco era más de pensar. Es que me hizo mucha gracia. Era más de pensar, como diciendo, a mí no me han preguntado nada que tenga que vomitar yo aquí. No, era más como, es más de pensar, más en el enfoque que hablábamos de competencias y de aplicación, Alfredo, contextualizada y estas cosas. Y este tipo de prueba que es novedosa para los niños, en el sentido de que hay mucho que leer y que son de pensar, ¿qué aprovechamiento va a tener por parte del centro y de los profesores y las profesoras del centro de cara al futuro? Pues yo ahí, de momento, todo depende de lo que ocurra a partir de ahora. De momento, nosotros, al no conocer ni la prueba en el contenido, ni los resultados, no sabemos, parece ser que no lo llegaremos a conocer ni a nivel individual ni colectivo de nuestros alumnos. Entonces, la medida que no conozcamos, ni que le han preguntado, ni cómo se han desenvuelto, realmente pierde, para nosotros a nivel local, pierde mucha potencia, porque primero este tipo de pruebas para un centro, si conoce las pruebas, pues genera simplemente un debate, genera una dialéctica alrededor de plantearte lo que tú haces en clase, lo que viene PISA y te dice que es interesante, que deberían saber, y cada uno se puede debatir, incluso en los ETCP, en los órganos se pueden debatir de mirar cómo van las cosas, lo que hacemos nosotros. Si no conocemos la prueba, eso se pierde y es una pena que se pierda. Creo que recibiréis un informe. Creo que recibiréis un informe por parte de PISA. No sé cuándo, pero creo que lo recibís. Si lo acabamos recibiendo, pues yo acompañado, de hecho, de la prueba, de la prueba en sí, más o menos, porque si no conoces el desempeño de una prueba que no conoces lo que le han preguntado, cómo le han preguntado, ¿no? Mira, entonces, Alfredo, y ahora que estamos entre tú y yo y no nos oye nadie, ¿se ha preparado, motivado a los alumnos de alguna manera? No digo una preparación, o motivación, porque claro, los alumnos se encuentran con algo totalmente novedoso. Los 40 y tantos alumnos, por cierto, que no lo hacen todo, sino una selección que hace PISA del listado que habéis mandado. ¿Se ha preparado, motivado, informado a padres, alumnos? ¿Qué habéis hecho al respecto? Sí, bueno, la empresa que viene a pasar la prueba te manda un papelito indicándote más o menos las pautas que debes de seguir. Una es informar a la familia, que se hace con mucha anterioridad, con un mes o una cosa así, se les informa de que se hará, sin dar fecha. Pero te insiste mucho en no decirles a los alumnos qué alumnos tienen que hacer la prueba, para evitar ausencias planificadas. Es decir, entonces no, se insiste mucho que si hasta el día de la prueba no digáis quién la tiene que hacer. Nosotros, de hecho, lo recibimos el día antes prácticamente, porque esto es un poco con códigos, sin nombres y estas historias, y entonces los niños están cogidos a bocajarro, porque saben realmente que hay una prueba. Entonces los cogimos, yo lo que hice fue, por aquello de que la adolescencia es muchas veces de muchos saltos emocionales, y hay alumnos que se lo toman como, se ponen muy nerviosos, y otros que se ponen que pasan y no. Entonces, bueno, pues había que darle aquello un poquito de motivación. Yo los cogía en cada clase, los que eran de cada clase, los acompañaba al salón de actos que estaban, les contaba que era PISA, a algunos les sonaba de la tele, y digo, oye, ¿sabéis lo que es PISA? ¿Sabéis? Y más o menos a muchos les sonaba, curiosamente, que ya es una más, a muchos les sonaba. Y yo les decía, bueno, pues ahora vienen a medir, en España eligen unos centros, nos ha tocado a nosotros, y yo les decía, esto es como el Mundial, tenemos que intentar quedar bien. Entonces nosotros nos ha tocado representar a España, pues vamos. Y entonces, parece que aquella chorrada, pues nada, pues hubo mucho, por la parte competitiva o no, pero hubo mucho que decía, ostras, pues venga, vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, y Alfredo, entonces, pues, salió bien. Pues muchísimas gracias, y da saludos a los buenos amigos y las buenas amigas que tenemos por ese centro, y hasta otra ocasión. Muy bien, de vuestra parte, cuando queráis. Alfredo, hasta pronto. Hasta ahora, hasta pronto. Comentarios de redes a noticias de educativa.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Sí. Hoy hacemos doblete en estos comentarios de redes a noticias de actualidad educativa. Y lo hacemos hoy apoyándonos en un artículo publicado recientemente en el diario.es por Javier Pérez Royo. Presentar a Javier Pérez Royo es un poco... está casi de más en esta ciudad. Él es catedrático emérito y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ha realizado estudios complementarios en la Universidad de Tubinga, en la Universidad de Minnesota, en el Instituto Max Planck. Fue rector de la Universidad de Sevilla entre los años 1988 a 1992 y presidente también de la Conferencia de Rectores de España. Actualmente, no sé si seguirá siendo maratoniano, pero sé que escribes en diario.es, no sé si continúa tu colaboración con la cadena SER o con el Grupo Prisa, y en el Grupo ARA creo que también escribes. Vamos a ver, Javier, tú escribiste un artículo a raíz de la aparición de la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se daba carta blanca para la separación por sexo en los centros públicos sostenidos con fondos públicos o privados, y escribiste un artículo en la zona crítica del diario.es que se llamaba "La separación es siempre desigualdad". Yo quería que nos explicaras brevemente cuál es la tesis básica de este artículo. Pues la que dice el título, que la separación es desigualdad. Es decir, no se puede hacer una enseñanza separada por sexos y considerar que se puede respetar el principio de igualdad. Esto es algo que, bueno, yo ahí en el artículo lo argumentaba, lo empezaba con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos con el tema de la segregación racial, ¿no? En Estados Unidos también se mantuvo inicialmente separados pero iguales. Es decir, que la separación de los alumnos blancos y negros podía mantenerse y era constitucional y no vulneraba la 14ª enmienda, siempre que realmente las escuelas tuvieran los mismos medios, tanto materiales como humanos, para impartir la enseñanza. Hasta eso se produjo desde finales del siglo XIX, después de la Guerra Civil, y ya en el año 54 en Estados Unidos se corrige con una sentencia que es muy famosa, la Brown versus Board of Education, en el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos establece que la separación es desigualdad y que hay que integrar en las escuelas a los alumnos blancos y a los alumnos negros. El prejuicio de sexo es mucho más fuerte, el prejuicio de género es mucho más fuerte todavía que el prejuicio racial. Y por lo tanto, erradicar ese prejuicio, contribuir a poner fin a ese prejuicio es una cuestión clave. Mientras eso no se acabe, no podrá haber enseñanza en igualdad, y el derecho a la educación es el derecho constitutivo de la ciudadanía, y por lo tanto es un auténtico disparate. Efectivamente, eso Javier, no se puede. Ese era uno de los puntos que yo quería tocar, porque a mí fue de los puntos que más me gustó del artículo. Pues tú decías, sí, la democracia se basa en la igualdad de los ciudadanos a la hora de elegir, de poder... y quien garantiza eso es un derecho al que no puede renunciar ni siquiera el padre o el propio... O sea, el derecho a educarse es también el deber a educarse. Claro. Es que ese es el presupuesto. Hay un derecho que es el derecho constitutivo de la ciudadanía, que es el derecho a participar en los asuntos públicos mediante el derecho de sufragio. Es el derecho constitutivo de la igualdad, constitutivo de la ciudadanía. Por eso la Constitución dice que son iguales los españoles. Los españoles son iguales en España, los franceses en Francia, los alemanes en Alemania, porque son los únicos que participan mediante el derecho de sufragio en el proceso de formación de la voluntad general. Para poder ejercer ese derecho de sufragio, el derecho a la educación es básico, que es el otro derecho universal. Hay otros dos derechos complementarios del derecho, que es el derecho a recibir información y el derecho a la educación. Son los dos derechos complementarios que, junto con el derecho de sufragio, son los derechos constitutivos de la ciudadanía y constitutivos de la igualdad. Y esos derechos no se pueden tocar
Esos derechos no se pueden tocar. Y cuando se introduce el prejuicio de género en la impartición del derecho a la educación, se está condicionando todo el proceso de formación de la ciudadanía y, por lo tanto, de formación de la opinión pública, y es el derecho constitutivo de la democracia. Entonces, eso es un ataque frontal. Y eso no cabe, no ya en la enseñanza pública, la enseñanza concertada, ni en la enseñanza privada siquiera, desde mi punto de vista. Sí. Javier, sí. Soy Salud y quería preguntarte que en Europa, respecto de este asunto, ¿qué ocurre? En Europa, en general, en Europa la educación pública es una educación que no está segregada. En la educación pública en Europa no se admite la diferenciación por razón de sexo. En la pública. Sí. Hola Javier, soy Pedro García, Sí. un saludo. Bueno, ante una sentencia así, se queda uno y dice, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Se puede hacer algo desde el Parlamento Autonómico? Nada. ¿Se puede? ¿O estamos? De momento se puede hacer cambiar la ley. Ya. La única manera de hacer esto es así, cambiando la ley. O sea, estableciendo que por ley eso sea completamente imposible. Ya. Pero Javier, Es decir, pero de una manera expresa, porque esa ley, porque lo que el tribunal ha dicho es que esto no va contra la Constitución. Pero no quiere decir, ahora si el legislador establece que eso no es posible de ninguna de las maneras, o bueno, digamos ya una reforma de la Constitución. En el caso de que si fuera una reforma de la Constitución, dejarlo claro en la propia Constitución, que en ningún caso se admitirá la segregación. Esa sería la respuesta perfecta, ¿no? Perfecta. Una reforma de la eventual reforma de la Constitución, cuando se trate el tema del derecho a la educación, que se deje claro en el derecho a la educación que no se admitirá jamás la segregación por razón de sexo. Está claro. Esa sería la respuesta perfecta. Es decir, esa sería la respuesta suya. La igualdad exige, pero no dejarla así ambigua, sino dejarlo claramente. Cuando se regula el derecho a la educación, este es un derecho en el que no se admite la separación por razón de sexo. Pues esperemos, Javier, que en breve veamos cómo eso, las trabas que justifican dentro de la ley, como esos acuerdos con la Santa Sede que tanto la condicionan, se vean reforzados. Javier, muchísimas gracias. Sabemos que estás fuera de Sevilla y que nos has hecho el favor Tengo aquí un periódico de Tarragona esperando precisamente para hacer preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Venga. Adiós. Onda Capital 95.1. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. Revisa periódicamente el estado de tu boca en el dentista. Tal vez no percibas ningún problema, pero puede ser que simplemente no se haya manifestado. Estás a tiempo. La prevención es otra manera de cuidar tu sonrisa. Acude a tu dentista al menos cada 6 o 12 meses. Consejo patrocinado por clinicadentalsirot.com. No guarde la ropa en bolsas o cajas de plástico, ya que estos artículos generan humedad. Es un consejo de Tintorería Elena. Los Remedios, patrocinador oficial. ¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola@ondacapital.es. Onda Capital 95.1 FM. Te voy a contar una historia breve pero bonita.
Nos situamos en febrero de 2015, cuando a un chaval estudiante de periodismo de la Facultad de Comunicación se le ocurre la idea de crear una radio exclusivamente para Sevilla. Con sus primeros ahorros consigue montar la primera antena en julio de ese mismo año. Comienzan las emisiones con el nombre de Pino Loco FM, una emisora que cubría Sevilla Norte. Con el paso de los meses, el proyecto se estabiliza y se consigue aumentar cobertura en diciembre de 2016. Ahora, con el nombre de Onda Capital y con una cobertura más importante. Los sevillanos tienen a su disposición esta emisora creada única y exclusivamente por jóvenes emprendedores. Si te ha gustado la historia de esta emisora que escuchas, te invitamos a formar parte de la familia. Te esperamos las 24 horas del día aquí, en el 95.1 de la frecuencia modulada. Las matemáticas y los piratas. Lunes por la mañana, poco después de las 9. En la escuela se reemprende la actividad. Desde el viernes por la tarde han pasado muchas cosas. Cuesta enhebrar de nuevo la aguja. Todo demasiado limpio tal vez. Las mesas y las sillas en su lugar y sus usuarios descolocados. Las maestras todavía en el pasillo hablan de las previsiones del día. En las clases, reconquista del espacio propio. Algunas peleas y conversaciones plácidas, todo mezclado hasta conseguir romper el frío acumulado por las aulas durante el fin de semana. En un momento dado, la maestra empieza a pasear entre las mesas de sus estudiantes de 4 años y al mismo tiempo que se interesa por las conversaciones en curso, va recordando a unos y a otros que hoy el día se iniciará con algunas historias de números. Ellos saben muy bien lo que esto significa. Dificultad y atención. Cuando la maestra llega de nuevo a su mesa, les pide que se pongan cómodos. La clase va a empezar. Entonces algunos, como si respondieran a una consigna bien interiorizada, empiezan a disfrazarse. Uno se tapa un ojo con un parche negro de pirata. Otra se pone una falda de princesa. Otro se cala un sombrero y una niña sentada en la última fila se carga la muñeca de brazaletes. Pocos minutos después, movido por la misma naturalidad, los estudiantes, convenientemente sentados en las sillas, empiezan a abrir las libretas y a afilar sus lápices. La maestra se da cuenta de que ya están listos y retoma su voz magistral. Muy pronto la tarea se distribuye por los distintos grupos de mesa y la princesa discute con el pirata la serie ascendente de los números, mientras un payaso hace lo propio con 2 niños que es de bata de rayas. Lentamente el grupo llega a ciertas conclusiones sobre el orden de los números naturales, que debidamente redibujadas en folios blancos se cuelga en el tablón de anuncios de la pared. Tarea concluida. Ha llegado la hora del desayuno. Como los funcionarios del siglo XIX que se quitaban los manguitos antes de salir de la oficina, o como todavía hacen hoy los abogados con las togas y los puños de blonda, los niños se quitan sus disfraces y con los panecillos en la mano salen corriendo hacia el patio. Eulalia Bosch. Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación. Hoy vamos a recomendar una tesis recientemente leída con sobresaliente cum laude, pero que será un libro próximamente, y entre ambos será pronto una conferencia que dará en Redes en el mes de junio. Nos referimos a Samuel Crespo y su tesis Adolescencia, Violencia y Redes Sociales Virtuales,
un análisis psicosocial, presentada en la Universidad Pablo de la Vide. Samuel, al que tenemos aquí en el estudio, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Bueno, es un personaje peculiar, aparte de ser un amante de las sevillanas, digo como música, es ingeniero informático, es un profesor de secundaria y es inspector de educación. Y yo creo que además encaja muy bien todas esas fuentes de formación que tiene en sus inquietudes y en sus trabajos. Vamos a hablar sobre esa tesis y vamos a hablar también de un tema que creo que incide de lleno en una preocupación fundamental tanto de los padres como de los profesores. Salud va a abrir fuego. Buenas tardes, Samuel. Hola, Salud, buenas tardes. Quería preguntarte, la tesis comienza con una cita que literalmente dice lo siguiente: el conflicto entre la necesidad de pertenecer a un grupo y la necesidad de ser visto como único e individual es la lucha dominante de la adolescencia. ¿Por qué, Samuel, inicias la tesis con esa cita tan maravillosa? Bien, mira, bueno, antes de responderte, si me permitís, agradecer a Pedro García, mi amigo y compañero, y a todos los que hacéis posible este espacio de reflexión, a Onda Capital, porque para que los oyentes lo sepan, tengo enfrente mía todo el skyline de Sevilla y es precioso, o sea, es toda una experiencia estar aquí, así que muchísimas gracias y enhorabuena por este espacio. Bueno, pues esta cita de Genelium, en cuanto a la adolescencia, significa a la vez diferenciarse y pertenecer a un grupo, tiene, digamos, dos justificaciones, ¿no? Dos explicaciones. Una, quizás semántica, histórica, y otra evolutiva. La primera de ellas es que la adolescencia representa, pues quizás una bisagra entre dos etapas, ¿no? En primer lugar, la era moderna y el posmodernismo, ¿no? En la era moderna, el concepto de identidad se asocia al sentido de idem, es decir, a la permanencia en el tiempo, a la perpetuidad, a la seguridad, a la continuidad que da pertenecer a un grupo, y es a partir del posmodernismo cuando la identidad recobra una definición en cuanto a el sentido de ipse, es decir, ser uno mismo, único, cambiante y diferenciado. En esa bisagra pues se conjuga la adolescencia. Desde otro punto de vista evolutivo, quizá el adolescente pues a su vez, de forma simultánea, se separa de sus progenitores en cuanto a las pautas establecidas familiares, y a su vez necesita de una incorporación al grupo de iguales que cobra un sentido mucho más relevante en esta etapa. Este momento evolutivo tiene su reflejo en diferentes culturas, ¿verdad? Estoy pensando no solo ya en nuestro caso, ¿no? Que podría venir representado, pues no sé, pues la aparición de las pandillas, pero en otras culturas hay rituales que se dedican expresamente a este momento, ¿no? Efectivamente. Yo creo que si pudiéramos sacar un factor común, la adolescencia sería quizá ese salir del nido, como quien dice, ¿no? Esa socialización externa en el cual un adolescente busca una propia identidad y busca quizá un alejamiento del nido, claro. Efectivamente, del nido, para buscar su propia identidad. Hoy día, la verdad que es algo que está pasando, que esa permanencia, esa adolescencia permanece mucho más allá de la edad de los 18 años, o sea, se va aletargando. ¿Y tú por qué inicias esta...? O sea, ¿cuáles son qué te lleva a ti a interesarte por esto? Claro, esta relación entre adolescencia y redes sociales virtuales, claro que es... En efecto, bueno, una intimidad que hoy compartiré con vosotros es que hay una pregunta que a mí me ha acompañado siempre desde mi etapa de profesor, es que cuando yo llegaba a casa siempre me he hecho una pregunta que me la sigo haciendo, y es ¿qué sentido tiene lo que hoy he hecho? Es una realidad, ¿no? Desde ese punto de vista yo siempre he intentado unir en esta investigación de casi 6 años tres aristas, ¿no? Esta investigación, que tuve la suerte de defender hace poco, une tres aristas. Una arista académica, como ingeniero informático, con un conocimiento de redes sociales desde un punto de vista técnico. Otra arista profesional, primero como profesor de informática de adolescentes, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Esa maravilla de etapa.
Y bueno, primero como profesor y luego como inspector. Y luego una vida más personal con conocimiento de adolescentes con problemas en redes sociales, pues conjugando esas tres aristas para, sobre todo, el titular es delucidar información que nos permita prevenir en lugar de curar. Y desde este punto de vista, pues hemos podido hallar una serie de variables desde el ámbito individual, social, familiar, escolar y virtual del adolescente, que conociendo esas variables podemos quizá prevenir o alejar al adolescente de que pueda ser víctima de depender de redes sociales, de ciberbullying y de rechazo en redes sociales antes de que se produzca. Y Samuel, ¿qué puede aprender un profesor, un docente de esta tesis? ¿Cuáles son esas conclusiones educativas? Mira, esa es una gran pregunta, porque con esa idea realmente comencé este estudio, que aunque sea de utilidad, no solamente hay consecuencias que se destilan para la administración, para los docentes, para las familias y para los propios adolescentes. Si me preguntas por qué pudo aprender un docente, qué puedo sacar de aquí, bueno, pues yo resumiría en 4 pautas. Mirad, todo se resume en que el ámbito escolar tiene una relevancia ingente, muy grande, para prevenir o, en su caso, mermar el efecto de un uso negativo de las redes sociales. Por ejemplo, la ayuda del profesor percibida por el alumno, especialmente en la preadolescencia de 12 a 14 años y en la adolescencia media, esa ayuda percibida del alumno aleja al adolescente de padecer dependencia, ciberbullying y rechazo. En segundo lugar, la implicación escolar. ¿Qué significa implicación escolar? Que el alumno tome parte en la vida del centro, que se identifique con su centro, que haya una permeabilidad del centro con el entorno del alumno, que las tareas sean significativas con su vida. Y por último, la afiliación escolar. Cuando trabajamos desde el aula, las buenas relaciones, la convivencia entre alumnos, el ambiente de cooperación y colaboración entre ellos, estamos a su vez previniendo y alejando al alumnado, al adolescente, de padecer estas situaciones disruptivas en redes sociales. Y por último, el docente puede utilizar sociogramas, de los cuales hay formación para identificar tipos sociométricos, como por ejemplo qué adolescente tiene un tipo de liderazgo, tiene un tipo de rechazado controvertido. Hay software, por ejemplo, como Preventia, que permite identificar estos grupos. Y si el docente a tiempo puede detectar alumnado rechazado o controvertido, se pueden tratar estas disrupciones a tiempo. Y una última pregunta, Samuel, un poco para que te mojes. Vamos a ver, con el tema de los móviles y en general de las redes en los centros, yo diría que hay como 3 posturas, ¿no? Se prohíben los móviles porque aquí estamos en otra cosa, es decir, esto es un factor de distracción más que otra cosa. Hay otra postura que es, no, vamos a usar los móviles, ya que tenéis un móvil que es un mini ordenador, un smartphone es un mini ordenador en el bolsillo, vamos a usarlo, vamos a integrarlo en las actividades del aula. Y hay una tercera línea que es decir, no se prohíben los móviles porque sí, sino dado que un adolescente ya que se tira 3 o 4 horas en internet, en redes sociales al día, que al menos la escuela sea un espacio libre de esa especie de intoxicación permanente, sea un espacio desintoxicado. Entre esas 3 posturas, ¿tú por dónde irías? Mira, yo aquí me posiciono como el pensamiento griego, diciendo que la virtud está en medio, como decía mi compañero Conrado, ¿no?, de filosofía. Vamos a ver, realmente es un programa de formación inicial en el cual el centro no puede dar la espalda a la realidad que vive el alumno las 24 horas, ¿vale? Eso por un lado. No solamente con móviles, sino, yo diría el mundo audiovisual, ¿no? No puede dar la espalda a esa realidad. Pero si bien es cierto, está comprobado también científicamente que una no formación, un uso no pautado, pues al final significa una cantidad de inputs y de distracciones que pueden no fomentar un aprendizaje significativo. Con lo cual mi postura es formación, utilizar las tecnologías sí, utilizar los móviles sí, pero aplicaciones concretas con una formación inicial y continua específica, porque hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo la suerte de comprobar cómo se utilizan en primaria muchas aplicaciones como Plickers para una respuesta inmediata. La tecnología nos ofrece unas soluciones fantásticas, pero con conocimiento, en el momento adecuado y de la forma idónea. Bien, Samuel,
¿Querías hacer una pregunta, Andrés? Claro, a raíz de lo que está desgranando Samuel, a quien yo le oí decir en una ocasión que se había hecho inspector porque pensaba que desde ahí podía ayudar más en realidad a los alumnos. A mí aquella frase se me quedó, porque además siendo tan joven, ¿no? Lo cual implicaba una dosis de sinceridad que a mí me llamó la atención. Pero yo iba por otro lado. Lo que tú estás planteando, yo también estoy en esa tesis, ¿no? Es decir, el móvil es una herramienta, igual que una revista, igual que un diccionario, hay que aprender a usarlo para los fines que tiene la escuela, que son formar a los individuos. Pero eso exige, desde luego, por parte del profesorado, una formación tremenda. Entonces, tú decías, esta tesis tiene que tener también consecuencias, o debe tener consecuencias, para la administración educativa. Totalmente. ¿Cómo crees que eso se va a abordar desde ahí? Vamos a ver, ¿cómo se va a abordar? No lo sé, ¿cómo se debería? Vamos a ver, esto tiene consecuencias, o así yo un poco lo enfoqué, consecuencias para la administración, para que complemente, enriquezca la formación inicial continua, incluso el MAES docente, para que estas variables que se han identificado como claves en la prevención de estas irrupciones en Internet, en las redes sociales, se formen para que el profesorado pueda detectar e identificar de forma temprana estos futuros problemas. Normalmente la administración, en cuanto a los protocolos, que en fin no dudo de su bondad, todo está centrado en cuanto a la reacción en lugar de la prevención. Hoy día un docente, nada más y nada menos que un docente, no puede actuar como se actuaba hace, 50, 60 años, porque la realidad que tenemos en las aulas es tan diferente. El alumnado tiene una cantidad de suculentos inputs, con lo cual hoy día creo que la formación debería de contar con formación psicológica, con formación tecnológica, para prevenir en lugar de reaccionar. Bien, Samuel. Muchísimas gracias, y quien quiera saber más, Samuel va a dar una charla organizada por Redes a mediados de junio y esperamos ese libro ansiosamente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Samuel. A vosotros. A vosotros. Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación. Continuamos en el programa teniendo el privilegio de conversar con nuestro amigo Prase Caballero a propósito de un artículo que ha publicado recientemente en el Diario de Sevilla, titulado "Esto no puede seguir así, a menos que continúe", donde plantea la problemática de la religión en las aulas. Prásede es catedrático de Filosofía en Educación Secundaria, ha realizado estudios e investigación sobre Spinoza, es un gran estudioso de los orígenes del cristianismo, que no me salía, estaba pensando en la Iglesia. Además también es artesano y un reconocido y activo socio de Redes. Hola, Prásede, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. El tema de la religión, todo el mundo lo conoce bien, es de oferta obligatoria, es elección voluntaria, es impartir una catequesis. El profesorado tiene que tener una declaración de idoneidad por parte del obispado, paga el ministerio en primaria, en secundaria la comunidad autónoma, y hay un decreto donde establece el currículum correspondiente, que lo hace la correspondiente iglesia con su profesorado. Elige al profesorado, paga la administración pública, y de una presencia en todos los cursos, tanto desde infantil hasta secundaria. Tú te centras en el caso de Resurrección Galera, que yo creo que es tan kafkiano que ejemplifica bastante bien las contradicciones y la problemática que tiene en este momento el tema de la religión en la escuela. ¿No es así? ¿No lo puedes resumir para quien no lo sepa el tema de Resurrección, o por qué lo ejemplifica? El caso de doña Resurrección Galera, pues la verdad es que es un poco paradigmático de lo que se está viviendo, pues por el hecho de que la religión tenga que ser asignatura evaluable, obligatoria, etcétera, etcétera. Ella pues era profesora
catequista de religión católica en un colegio público, porque había sido propuesta pues por el Obispado de Almería, en un centro público de Almería, y desempeñaba allí sus funciones, hasta que el Obispado pues tuvo noticias de que había contraído matrimonio, evidentemente por lo civil, con un divorciado. Entonces entendió pues que eso no es conforme, su moral privada pues no es conforme con la moral católica, que forma parte de los contenidos de esa actividad que se desarrolla en la escuela, es doctrina y moral católica. Y en consecuencia, pues para el curso siguiente no la propuso para que pueda ser contratada por la administración. A partir de ahí, pues ella inicia una serie de reivindicaciones ante tribunales que le fueron dando la razón y que condenan a la administración pública pues a readmitirla, a pagarle los haberes dejados de percibir, etcétera, etcétera. El problema es que a la administración pública le es imposible cumplir esa sentencia, porque para hacerlo tiene que contar con la aprobación, con la venia, con la missio canónica o declaración de idoneidad por parte del arzobispado. Eso es así porque así está regulado en los acuerdos del 79 entre la Santa Sede y el Estado español. Esos acuerdos siguen en vigor, tienen rango de ley y la administración pues está atada de pies y manos. Satisface la parte económica de la sentencia, pero no puede, bajo ningún concepto, pues readmitirla o contratarla si no es propuesta por el obispado. Así llevamos 18 años ante distintos tribunales, Tribunal Supremo, Constitucional, ha recurrido a Estrasburgo, le dan la razón, pero mientras que estén en vigor los acuerdos del 79, pues situaciones como esta y otras más kafkianas, de las que quizás en alguna ocasión hablemos, pues se seguirán produciendo. En el año 2000, Prásede, a propósito del manifiesto de redes en favor de la escuela laica, escribe: desde que la aprobación de la Constitución hiciera inviable el secular monopolio de la Iglesia católica sobre las conciencias y pusiera algún coto al proselitismo que había convertido la escuela en tierra de misiones, poco y mal hemos avanzado. En este artículo, en el 2018, expresa: y por último, desear y exigir que de una vez por todas el gobierno que sea denuncie los acuerdos del 79, que son incompatibles con el respeto al mandato constitucional de la confesionalidad del Estado. Bien, son 18 años entre un texto y otro. 18 años. Yo quería preguntarte, ¿ha cambiado algo al respecto en estos 18 años? Y quería matizar la pregunta. ¿Ha influido en ese cambio, en caso de que lo haya habido, quién gobernaba en el Estado, no en la comunidad? En la comunidad siempre ha gobernado el mismo partido. Respecto de la posible denuncia de los acuerdos, no ha variado absolutamente nada y da igual los dos únicos partidos que hasta ahora pues han tenido tareas de gobierno a nivel de Estado. De los dos partidos, pues uno de ellos, el PSOE, en los congresos se acuerda de su carácter laico en sus congresos y proclama que está dispuesto pues a denunciar los acuerdos, pero en los bastantes años de gobierno que ha tenido, y ocasión no le ha faltado, lo cierto es que no lo ha hecho. Respecto de la religión en la escuela, pues esos cambios de gobierno han dado lugar pues a pequeños cambios. Digo pequeños porque lo fundamental no se ha cuestionado. No se ha cuestionado que el estudio confesional de la religión, es decir, la catequesis, que por supuesto pues un creyente pues tiene derecho a profundizar en su fe. Otra cosa es que tenga que hacerlo en la escuela pública y pagado por con y fondos pagado, públicos, etcétera, etcétera. Pues la única diferencia pues ha sido y que en los gobiernos del PSOE la asignatura alternativa pues no tenía carácter evaluable.
y entonces pues solamente lo seguía teniendo la religión, porque hay que decir que en estos 40 años de democracia la religión siempre ha sido una asignatura evaluable. La única diferencia es si la alternativa y en qué consistiera esta también lo era o no. Ese punto es clave, sobre todo porque la Iglesia ha hecho de él un caballo de batalla, porque jamás se ha cuestionado lo que hasta ahora ha hecho, que es dar pues la catequesis escolar, pero lo que le preocupa es que cuando la alternativa no es evaluable, el porcentaje de alumnos que elige religión disminuye. Claro. Las estadísticas que han salido de aproximadamente los últimos 20 años, se ve que prácticamente se ha reducido a la mitad en los periodos en los que no había evaluación obligatoria para la alternativa. La situación actual a día de hoy, pues como sabemos por la LOMCE, es absolutamente distinta. La LOMCE vuelve a recuperar lo que, bueno, hay que reconocer que fue un avance allá en los años 80, pues por la época de UCD, acabar con el carácter obligatorio para todo el alumnado del estudio de la religión católica. Pero que 40 años de democracia nos hayan servido en este terreno para estar como al principio, pues lo cierto es que el balance es muy pobre. Está clarísimo, Praxedes. Para terminar, tú perteneces a la asociación Redes y además has estado mucho en los planteamientos y en los posicionamientos de Redes al respecto, que es muy nítido. Pero nos gustaría, por terminar, ¿cuál es la posición de Redes en torno a este problema? Que en este caso hables como representante de Redes. Pues Redes, pues como un grupo formado en el mundo de la educación, pues desde sus orígenes, de hecho, pues el primer comunicado público que hace es pronunciándose a favor de una escuela laica. La posición de Redes es absolutamente inequívoca, Distingue perfectamente que una cosa es el necesario y valiosísimo conocimiento del hecho religioso por parte de todos, hecho desde asignaturas que se imparten desde la razón, no desde la fe y las creencias. Eso es absolutamente necesario, igual que es absolutamente necesario acabar con la catequesis escolar. El lugar de la catequesis no puede ser la escuela pública. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias a vosotros y para mí pues un encanto estar aquí, que además me ha deparado un agradabilísimo encuentro. Con nuestro realizador Jesús Moreno. La arboleda perdida. En la ciudad gaditana del puerto de Santa María, a la derecha de un camino bordeado de chumberas que caminaba hasta salir al mar, llevando a cuestas el nombre de un viejo matador de toros, Mazzantini, había un melancólico lugar de retamas blancas y amarillas llamado la Arboleda Perdida. Todo era allí como un recuerdo. Los pájaros rondando alrededor de árboles ya idos, furiosos por cantar sobre ramas pretéritas, el viento trajinando de retama a otra, pidiendo largamente copas verdes y altas que agitar para sentirse sonoro, las bocas, las manos y la frente buscando dónde sombrearse de frescura, de amoroso descanso. Todo sonaba allí a pasado, a viejo bosque sucedido. Hasta la luz caía como una memoria de la luz, y nuestros juegos infantiles durante las rabonas escolares también sonaban a perdidos en aquella arboleda. Ahora, según me voy adentrando, haciéndome cada vez más chico, más alejado punto por esa vía que va a dar al final, a ese golfo de sombra que me espera tan solo para cerrarse, oigo detrás de mí los pasos, el avance callado, la inflexible invasión de aquella como recordada arboleda perdida de mis años. Rafael Alberti. A ver, antes de despedirnos, Pedro quiere
Un anuncio rápido. Un anuncio rápido. Que se está a las 7 en el Colegio Juan 23 de Sevilla. Se va a presentar un libro de un maestro de larga duración, Antonio Ruiz, que se titula Anécdotas y reconocimientos de un caminar por docente. Son libros importantes porque no olviden que siempre caminamos a hombros de gigantes. Muy bien, pues hasta aquí el nuevo programa. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis disfrutado y que estéis ahí para el próximo, en el que, entre otros muchos temas, abordaremos los movimientos de renovación pedagógica.